Hablamos del nuevo plan de paz presentado por Estados Unidos a Ucrania, un plan que exige, entre otras cosas, ceder territorios a Rusia y reducir su ejército a la mitad y que retoma las condiciones maximalistas planteadas anteriormente por Rusia. Volodymyr Zelensky asegura que va a trabajar con Estados Unidos en las oportunidades diplomáticas que plantea este acuerdo. Lo vamos a analizar hoy con la doctora y profesora en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Beata Bonia. En primer lugar, gracias por estar aquí con nosotros. Se analizaba hasta ahora que Trump había dado un giro en su postura, alejándose de Putin y acercándose a Ucrania. ¿Muestra este plan que era una impresión errónea? Así es, efectivamente. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Lo que nos indican esas filtraciones que acabamos de ver, o sea, se está hablando de un plan de 28 puntos, es efectivamente eso, de que a pesar de que aparentemente se han roto las relaciones, digamos, las negociaciones diplomáticas entre Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, hace un par de meses, pues la verdad es que las negociaciones sí seguían, pero a través de otros canales, básicamente. La participación del enviado especial de Trump, Witkoff, y el encargado de temas de inversiones, Dmitriev, de parte rusa. Y ese es el resultado, parece, de ese nuevo canal de comunicación, de esa nueva línea de negociación. Eso obviamente contradice la política aparentemente nueva que tomó el Trump de sancionar a Rusia en el sector energético por una parte y también pues iniciar como una etapa más dura de presiones hacia Rusia. Pero yo creo que también hay que ver en ese contexto algunos elementos positivos, ¿no? En este sentido, yo destacaría que el hecho de que continúan las negociaciones a través de otros canales significa de que Rusia quizás sí tiene cierto interés en finalizar la guerra o al menos en, digamos, llegar a una especie de acuerdo, aunque no sea perfecto, pero sí una especie de acuerdo. Y eso puede ser señal de cierta debilidad de Rusia también. Obviamente no sabemos qué esta propuesta de 28 puntos traerá, si va a ser al final positiva o no va a ser positiva, pero yo creo que hay que tomarla con bastante seriedad, sobre todo si hacemos esa comparación después de lo ocurrido en Gaza, en relaciones de Israel y Gaza, ¿no? También hubo un plan de 20 puntos, con mucho escepticismo lo vimos obviamente y hubo mucha crítica, pero al final resulta que ese plan sí está avanzando. Incluso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue aprobado. No es descartable que el plan que está proponiendo ahora, que está filtrándose ahora porque aún no hay propuesta oficial, pues va a tener obviamente cierto trabajo de todas las partes, Rusia, Estados Unidos y obviamente Ucrania, sí. Y puede que lleve a algún acuerdo, claro. Que no necesariamente va a ser un acuerdo totalmente favorable a Ucrania, obviamente. Pues nos habla de un punto interesante y es que el hecho de que Rusia tuviera interés de llegar a un acuerdo podría significar cierta debilidad. Pero ¿cómo es la correlación de fuerzas ahora mismo sobre el terreno? ¿Cómo está la situación después de la última ofensiva rusa? Mira, pues Rusia está avanzando lentamente en la parte sobre todo de Donetsk, que es, digamos, una de las regiones de Donbass que le falta por ocupar totalmente. Quedan unos 15% del territorio que controla Ucrania y el resto ya lo controla Rusia. Hay sobre todo una ciudad que se llama Pokrovsk, donde pues hay una ofensiva rusa. Rusia está controlando gran parte de esta ciudad. Y esa ciudad sí es relevante para, podríamos decir, avanzar en la ofensiva, pero son avances muy lentos, muy costosos en términos de, obviamente, desgaste militar, pero también desgaste en cuanto a los soldados rusos. Y de otra parte, lo mismo, o sea, Ucrania está sufriendo también en ese contexto. No hay avances decididos, pero sí hay pequeños avances. Entonces, en este contexto podríamos decir que Rusia está con un pequeño avance en el contexto del frente. Pero por otra parte también hay que tomar en consideración la situación en general interna en los dos países. Rusia con Putin en el poder claramente, pero no sabemos muy bien por dónde van diferentes como fracturas, debilidades del régimen. Y por otra parte Ucrania, que es mucho más transparente, conocido el asunto,
con un tema de pues crisis en el gobierno por el tema de corrupción de Euratom, una empresa de energía atómica. Entonces, eso es, podríamos decir, el asunto, digamos, el Estado en el frente y la situación interna. Ucrania cuenta con aliados europeos, aliados de la OTAN, sobre todo los europeos y Canadá, para pues, obtener armamento, para obtener apoyo, lo cual pues de alguna forma hace que las fuerzas entre Rusia, Ucrania y sus amigos pues están un poco más equilibradas que si la Ucrania tuviera que enfrentar obviamente sola a la invasión rusa. Pues nos señala dos cosas interesantes. Por un lado, Donetsk y Lugansk, el Donbass, según las filtraciones, este acuerdo bueno, pues daría este territorio a Rusia, a cambio tendría que ceder algunas zonas que controla, al menos parcialmente, como es la zona de Zaporilla. Pero esto ha sido una línea roja para Volodymyr Zelensky. ¿Cree que quizás ahora Donald Trump, debido a esta debilidad que puede mostrar Zelensky por este caso de corrupción en su entorno más cercano, podría forzar al presidente ucraniano a aceptar esta hasta ahora línea roja porque necesita también resultados? Pues no es descartable efectivamente que la administración estadounidense está usando esa debilidad del gobierno ucraniano y del presidente ucraniano justamente para presionar y para que acepte esa cesión territorial, que sería una cesión territorial importantísima y muy dolorosa para Ucrania. En el plan de 28 puntos efectivamente se habla de los territorios de Crimea, de mantener la línea de fuego tal como está, digamos, la futura eventualmente línea, tal como está hoy en día al frente, con la excepción efectivamente incluso de Donetsk, que Ucrania tendría que pues, abandonar ese 15% de los territorios que hoy en día controla. Pero yo creo que aún es muy temprano como para tener definiciones y evaluaciones claras al respecto, ¿no? O sea, es un punto de partida otra vez para una negociación y en ese contexto pues habrá que ver en los próximos días si realmente se confirma ese plan de 28 puntos como, digamos, una propuesta formal de parte de Estados Unidos hacia Ucrania y cuál va a ser la posición de Ucrania respecto a este tema. No es solamente el único tema, el tema territorial, que es problemático. También en este plan se contempla la reducción de las Fuerzas Armadas ucranianas, un 40%, lo cual pues, sería muy doloroso. Se contempla también el hecho de que Ucrania no podría comprar, por ejemplo, o tener en su territorio los misiles de largo alcance, medio largo alcance, que podrían, digamos, alcanzar el territorio de Rusia, las ciudades más importantes. Y eso dejaría en una debilidad pues fundamental a este país. Tampoco podrían estar en ese territorio las fuerzas armadas de otros países como fuerzas de paz, como se estaba hablando digamos, en los meses anteriores, y muchas otras restricciones de carácter militar que efectivamente le pondrían a Ucrania en la situación muy vulnerable. Ahora bien, no conocemos muy bien en ese momento cuál sería el papel de los Estados Unidos en todo digamos, rompecabezas, ¿no? Porque los Estados Unidos obviamente le tendrían que dar algo a cambio a Ucrania, en ese sentido ciertas garantías de seguridad, y yo creo que aquí está el punto crucial que pues queda por conocerse en el futuro bastante cercano. En este punto, estas filtraciones hablan también de que la zona del Donbass quedaría en manos rusas, pero desmilitarizada. ¿Qué tipo de garantías se podría dar a Ucrania de que se cumpliría esta desmilitarización? Parece que hasta ahora Rusia no ha aceptado que pueda haber una futura presencia europea, pero hay un actor que está jugando un papel importante ahora mismo, es Turquía. ¿Quizás Turquía podría jugar este papel que Rusia no acepta por parte de Europa? Sí, la verdad es que yo dudo mucho que si se acepta, digamos, sí, incluso si Rusia se comprometa a la desmilitarización, digamos, de Donbass, controlado por Rusia, pues dudo mucho que eso ocurra en la práctica, la verdad. Y dudo mucho que haya países con capacidad para controlar, monitorear ese proceso y monitorear lo que Rusia está haciendo en el territorio de Donbass. Entonces, si se llega a este acuerdo, sería un acuerdo, a mi modo de ver, un tanto vacío, con un potencial, digamos, en el futuro para digamos, la apertura de conflicto, incluso de guerra de nuevo.
O sea, precisamente es por eso por lo cual Rusia no tiene interés en que pues, estén, digamos, en el territorio de Donbass o, digamos, el territorio de Ucrania, fuerzas armadas de otros países, sean europeos o no europeos, porque no quiere pues, tener cercanía de las fuerzas que podrían de alguna forma monitorar o controlar lo que está pasando en el territorio que los rusos territorio ucraniano que hoy en día los rusos controlan. Claro. Y cómo pues, eventualmente se prepararía para la futura, digamos, la futura escalada o la futura acción en el contexto de Ucrania. Creo que también dependería mucho de qué pasará en Ucrania, ¿no? En este contexto, supuesto de que se llegue a un acuerdo, va a haber en algún momento elecciones en Ucrania, si esas elecciones van a ser favorables, digamos, a lo que espera Rusia o no favorables. Si no van a ser favorables, Rusia seguirá manteniendo esa política de intervención en Ucrania, sea de forma abierta o sea de forma un poco más, digamos, oculta. En este punto le quiero hacer una última pregunta. Hablamos mucho de la política, tanto en Ucrania como fuera de las potencias extranjeras, pero ¿el pueblo de Ucrania cree que aceptaría ceder territorio a cambio de que acabe la guerra ahora mismo? Mira, si observamos las encuestas de opinión, pues la verdad es que a lo largo de estos 3 años y medio han estado pues cambiando un poco los sentimientos también de los ucranianos. Se ha pasado desde pues un absoluto no a la posibilidad de que se ceda el territorio a una mayor aceptación de este elemento tan problemático, ¿no? Obviamente no hay una aceptación total para nada y los ucranianos están decididos a continuar la guerra, digamos, si les preguntamos, pero también hay que reconocer hay cierto cansancio en la población pues está cansada porque pues sus familiares están peleando en el frente, pero también yo diría que en ese contexto hay una afectación relacionada con el tema de la corrupción en el gobierno que se acaba de descubrir. O sea, eso quiere decir que los mecanismos de luchar contra la corrupción sí funcionan y hasta pueden llegar a los niveles muy altos, pero eso también hace que podríamos decir que la población esté un poco más cansada de esa situación, porque la guerra es también para vivir en un país pues, más democrático, transparente y no con corrupción. Si el gobierno está un poco contaminado con ese tema, pues eso no es, digamos, buena imagen.